Durante la Segunda Guerra Mundial, un pastor luterano muy bien conocido en su tierra natal de Alemania, era pastor alemán, teólogo bien conocido en Alemania, en Inglaterra, Estados Unidos, por la cantidad de libros que había escrito, pero en ese tiempo él se opuso a la filosofía de gobierno, así como también a las ambiciones del nazismo, incluyendo desde luego puesto a la política de exterminación de los judíos. Dietrich Bonhoeffer, a causa de su oposición, lo enviaron a un campo de concentración. No estoy seguro cuánto tiempo estuvo allí, pero después de un juicio en el cual prácticamente lo que hicieron fue pasar la sentencia, lo condenaron a muerte para ser ahorcado. El día cuando estaba ya listo para ser enviado al patíbulo, lo desnudaron completamente y así lo llevaron al patíbulo. Cuando ya tenía la soga en su cuello, reportan que dijo: ese pareciera ser para mí el final, pero es solo el comienzo. Tenemos un caso algo similar en Daniel capítulo 3. Fue precisamente por la insensatez del régimen nazi, la insensatez de la política que se siguió en ese tiempo en Alemania y en gran parte de Europa, después de conquistar tantos otros países, que no solo este hombre, sino que otros sufrieron la muerte, sufrieron campo de concentración, sufrieron tener que salir corriendo de su país al exilio. Fue a causa de la insensatez de Nabucodonosor y de los que acusaron a estos 3 jóvenes hebreos, que ellos fueron sentenciados a muerte. Conocemos bien el capítulo y sabemos que por un milagro que el Señor realizó en esa ocasión, no murieron. Pero quisiera que, sin tener que leer el resumen para ahorrar un poco de tiempo, que sí leamos la aplicación derivada de lo que vemos relatado en ese capítulo. El ser humano validosamente toma decisiones insensatas esperando que otros se sometan. No solo Hitler hizo eso, no solo Nabucodonosor. Esto está dentro de la capacidad de todos nosotros, con nuestra naturaleza humana, a tomar decisiones insensatas esperando que otros se sometan, amenazando dañar a los que por convicción no lo hacen. Pero Dios, soberana y sobrenaturalmente, puede guardar y prosperar a los que confían en Él para convencer al incrédulo de su error. Solo quiero, ¿está bien funcionando eso? Sí. Una vez más, siento que por unos segundos se me va la...
Pero bien, en sus hojas tienen ahí el primer punto de desarrollo de este capítulo. Versículos 1 al 7 nos hablan de que tener autoridad puede producir vanidad que también conduce a decisiones egoístamente insensatas. El versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. El texto no nos dice qué fue lo que motivó al rey a hacer tal cosa, pero quizás por la proximidad del relato que tenemos aquí concerniente a la estatua del sueño del capítulo 2, quizás influyó en él. Al fin y al cabo, él era la cabeza de oro de aquella estatua. Pues ahora hagámosla más grande y no solo la cabeza me va a representar, sino que toda la estatua. Ahora, tenemos ahí las dimensiones. Las dimensiones aproximadamente serían 27 metros de alto por 2.7 metros de anchura, lo cual una proporción que no encaja. Tendría que ser una estatua, pero muy, muy delgadita. Por lo que creemos y podríamos decir, aseguremos, o podríamos asegurar que la altura habría incluido una plataforma relativamente alta en la cual la estatua fue puesta. En el versículo 2, el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Interesantemente, la lista de empleados es extensa, como que si el rey estaba interesado en que todos los empleados de gobierno, porque obviamente al ver las descripciones, sátrapas, prefectos, gobernadores, estos son empleados del gobierno, del reino. Al parecer él estaba interesado en que absolutamente toda persona que estaba empleada en el gobierno y que tenía algún cargo, confirmara su sumisión al rey. En el versículo 3 vemos la escena cuando ya todos en asistencia obedecen la orden del rey. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos, gobernadores, y continúa con todas las designaciones ahí, de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Versículos 4 y 5 les deja saber que el requerimiento de asistir a la dedicación no solo es para celebrar y admirar la estatua, con la orquesta imperial, la banda de los supremos poderes, presente. Los que ahí estaban deberían poner atención al momento cuando la música comenzara. Y eso les indicaría que deberían responder postrándose y así demostrar honor a la estatua y más que a la estatua, a quien está representada. Versículo 4, y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas,
En el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Nota la traducción en el versículo 4, postréis y adoréis. Lo que tenemos aquí es Reina Valera. Bueno, también Reina Valera traduce adorar. Es lo que tenemos ahí. Y eso se repite a través de todo el capítulo en unos 6, tal vez unos 8 versículos más. La idea de adorar. Creo que la Reina Valera autorizada está correcta en traducir rendir homenaje. En el capítulo 2, versículo 46 que vimos anoche, dice que el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel. Es esa misma palabra la que encontramos aquí, esto de postrarse. Y como mencionábamos que obviamente Nabucodonosor no estaba adorando a Daniel, sino que mostrándole un respeto a la luz de lo que había sucedido, haciendo un homenaje. Aquí también creo que eso es lo que se nos está comunicando, que ellos, las personas que habían sido invitadas, que habían llegado y ahora estaban presentes, que deberían rendir homenaje. No creo que el rey estaba necesariamente demandando adoración de su estatua como si fuera un dios, más bien quería una demostración de humillación a él representado por la estatua. Es el contexto lo que determina, porque es una palabra que puede usarse también precisamente acerca de adorar, pero creo que es el contexto lo que determina si se va a traducir como rendir homenaje o bien como que si fuera adoración. En Daniel capítulo 3, es muy posible, una vez más, que la intención de Nabucodonosor haya sido en señal de sumisión rendir a la estatua y no necesariamente adorar. Sin embargo, para los 3 jóvenes hebreos, la prohibición de hacer imágenes para postrarse delante de ellas o que vinieran a ser objeto de adoración, era algo que iba en contra de lo que el Señor había ordenado en la ley. Y eso para ellos significó rehusar someterse a la orden del rey. En el versículo 6 vemos que la alternativa a eso, es decir, la alternativa a postrarse, a hacerle homenaje de esa forma, era la pena de muerte. Versículo 6. Pero, una vez que se dio la orden, pero el que no se postre y adore, una vez más, creo que debe ser el que no se postre y rinda homenaje, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. En el versículo 7, vemos la obediencia de todos los que estaban reunidos. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno y todos los demás instrumentos, dice, se postraron e hicieron homenaje. Creo la traducción correcta. A la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pareciera increíble que todos los que ahí estaban procedieron a hacerlo sin poner en duda la orden que se les dio. Si hubo alguien que no obedeció, además de los 3 jóvenes, el texto no lo dice.
Pero a la vez, ¿quién iba a desobedecer al rey? Especialmente cuando desobedecer significaba la pena de muerte. La orden del rey era totalmente insensata, porque se derivaba de su propia vanidad, concentrada como obviamente la vanidad es en sí mismo, en su egoísmo, en el yo, sin importarle nada ni nadie más. Es extraordinario que aún después de su encuentro con Daniel y con sus compañeros, y expresar a la vez reconocimiento de la supremacía del Dios de Israel, hablando de Dios de dioses, Rey de reyes. Ahora, el rey mantuviera cierta hostilidad hacia los tres jóvenes, pero eso demuestra la vanidad y la insensatez de la naturaleza humana. Su orgullo le impedía comprender la posición de ellos como para no condenarlos al horno. Sus órdenes deberían obedecerse, así como el castigo para quien no lo hiciera. Obviamente uno que conoce verdaderamente al Dios de la Biblia no es capaz de actuar así. ¿Será cierto? Nosotros conocemos al Dios de la Biblia. Estamos exentos de vanidad, de orgullo, de insensatez. Jamás nos atreveríamos a dar una orden únicamente por tener la autoridad que haga resaltar nuestra vanidad. No, eso son los incrédulos. ¿Por qué sería que Santiago le dijo a sus lectores: os jactáis de vuestra arrogancia? Toda jactancia es mal, toda jactancia semejante es mal. Y eso lo escribió acerca de un pensar que manejan muchos que no conocen a Cristo. Pero eso lo dirigió a creyentes. Y la razón es porque hay y han habido y seguramente habrán creyentes que se conocen con esta actitud. Nuestra naturaleza humana permanece. Y al menos que estemos centrados, totalmente arraigados, cimentados en la palabra del Señor y dirigidos, sometidos constantemente al Espíritu Santo, entonces, en cualquier momento, esa vanidad y por lo tanto insensatez puede salir a resaltar en nosotros. Los planes que el hombre hace por naturaleza nacen del deseo de tener, ser o mostrar a otros que se es más. Si no tenemos o no somos nada, queremos tener y ser. Y si ya tenemos o somos algo, queremos más. Entonces, dañamos. Rey Nabucodonosor, siendo el hombre más poderoso, humanamente hablando, en toda aquella región, en el mundo conocido, hizo sus planes. Y a saber cuánto dinero invirtió en hacer aquella gigantesca estatua. Los planes del hombre son alimentados por el orgullo y la vanidad, que llevan a decisiones insensatas, que van en contra de amistades, familiares, y lo que es peor, en contra del Señor. Tengamos cuidado, sea que tengamos autoridad o no, no nos dejemos llevar por nuestra vanidad. Más bien, planeemos y pensemos
todo motivados por el deseo de hacerlo para la gloria de Dios. En segundo lugar, los versículos del 8 al 23, de ahí derivamos el principio que depender plenamente de Dios nos ayuda a permanecer fieles cuando la oposición nos amenaza con sufrir pérdida. En el versículo 7 vimos la reacción de todos los presentes a la edificación de la estatua, lo cual demostró al rey la obediencia de sus súbditos que servían en el gobierno. Pero en el versículo 8 dice, sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Cuando vimos el término caldeos en el capítulo 2, recuerden, dijimos que ese término se usa de dos formas en la Biblia. Uno, en sentido étnico, con relación al grupo que vino a establecerse en el área del Tigris y el Éufrates y que vino a controlar esa región. Esos son caldeos. Esa región es hoy parte del sur de Irak. Pero también se usa en el sentido religioso, sacerdotes y astrólogos que estudiaban los cuerpos celestes para determinar y predecir sucesos futuros. Estos obviamente habrían sido un grupo de caldeos, personas que eran consejeros para a Nabucodonosor y que obviamente habrían tenido ciertos celos, cierta actitud de desprecio hacia estos judíos. Noten que se especifica que se presentaron estos caldeos y acusaron a los judíos. Interesante. Esa es la forma en que se traduce. Acusaron a los judíos. Pero el arameo aquí, las palabras literalmente, vamos a cambiar. ¿Me van a cambiar la batería, hermanos? ¿Me van a cambiar la batería? Entonces, hay algo que no me gusta. ¿Verdad? No, no. Hay algo que no me gusta es tener un micrófono en la mano, pero bien, vamos a aguantarlo por unos minutos. Bien, mencionábamos que las palabras en el idioma arameo son muy descriptivas y similar quizás a la forma en que nosotros las usaríamos aún en español de una forma que dan a entender lo que queremos comunicar. Literalmente,
Lo que aquí se traduce, acusaron a los judíos, es se comieron a pedazos a los que eran judíos. De manera que no solo fue una acusación muy breve, sino que fueron al rey y no solo le dijeron lo que aquí tenemos, que equivale a una acusación de que ellos no hacen esto y el otro y no te obedecen, pero evidentemente tuvieron mucho más que decir acerca de ellos. En los versículos 9 al 12, vemos el discurso, podríamos decir, que ellos ya tenían preparado. Dice el versículo 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre, algo que era el saludo formal, usual, a alguien como un rey. ¿Cuán sincero habría sido? No sé, es como decir hoy, excelentísimo señor presidente. Verdaderamente, sinceramente se está hablando así, bueno, no se sabe. Pero en este caso, ahí está. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, y aquí prácticamente ellos están repitiendo el decreto que se dio en cuanto a lo que deberían de hacer, y si no se hacía, entonces que habría un castigo. Versículo 12, pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. El cargo contra ellos en general no te hacen caso. ¿Cómo se atreven? El cargo específico contra ellos: no sirven a tus dioses. Y luego no rinden homenaje a la estatua. En el versículo 13, tenemos la reacción de un rey cuyas órdenes han sido ignoradas y cuyo orgullo y vanidad han sido ofendidos. Dice, entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Interesantemente, estos no eran cualquier persona, no eran aún cualquier oficial desconocido de nombre al rey. Quizás esa fue la razón por la que en vez de ordenar de inmediato la ejecución, los mandó a llamar. Él sabía quiénes eran estos jóvenes, ya habían sido presentados delante de él cuando habían terminado su curso de estudios. En los versículos 14 al 17, la entrevista con el rey, en la que quiso cerciorarse de la situación, comienza preguntándoles si lo que le han informado es así, lo cual él no duda, porque sin esperar respuesta, después de preguntar, pasa inmediatamente al versículo 15. Las versiones en español tienen este versículo como pregunta, pero no hay signo de interrogación en el arameo, sino que comienza con una partícula de condición. Y la traducción propiamente es: ahora, si estáis listos, cuando oigáis el sonido de la flauta, la lira, entonces haced esto y esto y esto. De manera que les hace la pregunta: ¿es cierto que vosotros tal y tal cosa? E inmediatamente él, sin que le contesten, dice: ahora, si estáis listos, haced esto y esto y esto. Pero si no rendís homenaje en ese momento, seréis echados en un horno de fuego ardiente, y que Dios será el que Dios será el que os libre de mis manos.
¿Será posible poner esto de regreso aquí? Porque no me siento cómodo con algo. Tengo que estar moviendo mis manos. Creo que el problema era que estaba aquí. Claro, ¿estamos bien? ¿No? ¿Ahora sí? Ok. También les repitió la consecuencia de muerte en el horno. Noten en el versículo 15 al final. Si no la adoráis, si no le hacéis homenaje, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego. Pero ahora noten las últimas palabras del versículo. La pregunta que el rey hizo dan la idea de arrogancia. Noten, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? La pregunta demuestra cuán falto de sentido el rey es a la luz de su experiencia con Daniel, con el sueño que Daniel le reveló y le interpretó. Y especialmente después de su declaración al final del capítulo 2, donde habla de que tu Dios es un Dios de dioses. Habla de cuán gran rey es él. En el versículo 16, los tres jóvenes respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. El asunto tiene que ver con la pregunta del versículo 14, donde les dice: ¿es cierto que vosotros no habéis obedecido? Y si es así, esto y esto y esto va a suceder. No tenemos que darte respuesta acerca de este asunto. Y eso, desde luego, implica que sí, es cierto, por una parte. Y por otra, no, un rotundo no a la suposición del versículo 15. Si es así, entonces hacer esto. No, no lo vamos a hacer. Los versículos 18 contienen esa respuesta. ¿Qué dice Reina Valera? La primera palabra, Reina Valera ahí. Y si no, ok. Literalmente dice, si así es, no tenés. En el versículo 16, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Si así es, ¿qué? Lo que le dijo él, lo que les dijo como alternativa, es decir, que seréis lanzados al horno de fuego. Si así es, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos cuidará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que nos serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Lo que aquí tenemos es una determinación por parte de los jóvenes a mantenerse firmes a pesar de la amenaza de muerte. Mantenerse fieles al Señor.
Y lo interesante es que dice, no lo vamos a hacer, no vamos a obedecerte a ti, porque confiamos en que el Señor nos va a librar. Lo interesante de todo esto es el versículo 18. Pero si no lo hace, en otras palabras, Él puede, el Señor puede hacerlo, pero no está obligado. Nosotros confiamos que de tu mano de poder Él nos librará. Pero en última instancia es su voluntad y no la nuestra. Obviamente, nosotros queremos salir ilesos de esta situación y el Señor puede hacerlo, pero si no lo hace, está bien, es su voluntad. La insensatez de Nabucodonosor, su falta de juicio, a pesar de que ya conocía algo del poder del Dios de Israel, del Dios de Daniel y sus compañeros, eso amenazaba a los 3 jóvenes con la pérdida de sus vidas. Pero a pesar de ello, ellos permanecieron firmes. Ninguno de nosotros, como lo mencionábamos, creo que hace un par de días o el domingo, ninguno de nosotros ha sido amenazado de muerte por tener convicciones basadas en la palabra de Dios. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, es la insensatez del mundo la que nos amenaza. La vanidad, el orgullo, el deseo de demostrar autoridad o el prejuicio de algunos que tienen algo contra el Evangelio, contra la Biblia o directamente contra Dios. Es esa insensatez la que nos amenaza con perder el trabajo o las oportunidades para avance, pero mantenernos firmes en la palabra del Señor puede amenazarnos con perder, digamos, las oportunidades de un negocio. Algo que pareciera importante para la vida. En ciertos lugares, la presión de la religión o bien la oposición a la religión pueden ser amenazas a un creyente. Los cambios de pensamiento en la sociedad hoy día amenazan al creyente con la posibilidad de pérdida. En Estados Unidos, donde vivimos, hemos sabido de casos de personas forzadas a tener que cerrar sus negocios por negarse a cumplir con las nuevas leyes de inclusión. Si Sadra, Mesa y Abednego estuvieron dispuestos a perder sus vidas, hoy, si estuvieran confrontados con las amenazas que nosotros podamos tener, ellos no vacilarían en perder lo que fuera, pero se mantendrían firmes. En otras palabras, lo que les amenazó a ellos en aquellos momentos no es comparable a las, permítame ponerlo de esta forma, a las amenacitas que nosotros podamos tener. Pero ellos se mantuvieron firmes. La determinación de los 3 jóvenes en el versículo 19 a permanecer fieles al Señor y no rendir homenaje a la estatua fue para Nabucodonosor abierta desobediencia y un desafío a la autoridad, su autoridad. Por lo tanto, fuera con ellos. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach
de Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Esa es expresión demudó, correctamente traducido. En español, demudar significa cambiar repentinamente el gesto o la expresión de un semblante. Creo que la Reina Valera autorizada lo pone de una forma más literal y quizás que se entiende muy bien. Dice, se alteró la expresión de su rostro. La expresión del rostro comunica mucho. Nosotros usamos esa expresión hoy día. Me hizo mala cara o me hizo buena cara. La expresión del rostro nos deja saber el sentir de la persona hacia nosotros. Y a ese momento, quizás Nabucodonosor, quien pensó que estos jóvenes habrían de rendirse a él y obedecerle, cuando tuvo la conversación con ellos, se dio cuenta que no era el caso, de manera que su expresión de disgusto hacia ellos fue aún mayor. Los versículos 20 y 21, bueno, al final del 19 se da la orden de calentar el horno 7 veces. No sabemos qué clase de horno había sido, quizás un horno para hacer ladrillos, posiblemente uno en el cual se derretían metales, por el hecho de que se habla de mayor intensidad, de manera que, y vemos la intensidad un poquito más adelante aquí. En el versículo 20 mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorras, en otras palabras, tal como estaba. No hubo tiempo de ir a despedirse de nadie, sino al momento, tal como estaban, como andaban, fueron directamente al horno. Y en el versículo 22 al 23, vemos una vez más la insensatez del rey, su furia sin control, su orgullo golpeado, que produjeron algo que ni él ni sus soldados se imaginaron que iba a suceder, que aquellos hombres a quienes se les ordenó que trajeran a estos jóvenes y los pusieran en el horno, que esos hombres también perecieran. Casi seguro que el rey se contrarió y se sintió molesto por la pérdida de los valientes soldados, pero su mayor interés en esos momentos era desahogar su ira contra los jóvenes. Y en su oposición, lo importante era que los jóvenes pagaran por su insolencia. Estaba bien que sirvieran a Dios, pero deberían, con el resto de la población, someterse a toda estipulación que el gobierno estableciera. Rehusar declarando su lealtad exclusiva al Dios que así lo demandaba, que fueran fieles a él. Eso era para Nabucodonosor una afrenta a él, a la sociedad en la que vivían y a la autoridad que gobernaba. Al pensar en términos de nuestra situación hoy día, pensamos, bueno, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 13 que debemos someternos al gobierno bajo el cual vivimos. Pablo dice ahí en ese pasaje, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque en los versículos previos Pablo habla de cómo el Señor ha puesto a estas autoridades con un propósito, de manera que
Dice, no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios. Dios lo ha puesto para un propósito ahí. Por tanto, es necesario someterse no solo por el castigo, sino también por causa de la conciencia. La idea ahí es que porque el Señor lo ha dicho así, nuestra conciencia delante de Él debe estar clara de que a Él primeramente es a quien le obedecemos y luego nos sometemos a las leyes divinas. Dios, dice Pablo, ha constituido las autoridades para que la población se mantenga dentro de los márgenes de lo que es bien y mal. Esos jóvenes seguramente habían obedecido todo lo que había sido establecido en el lugar donde vivían, en Babilonia. Pero cuando llegó al punto en el cual lo que se les instruyó o lo que se demandó de ellos iba en contra de lo que la palabra del Señor les instruía, entonces ahí sí rompieron con la situación. Y creo que es ahí donde entra la aplicación para nosotros. Sí, queremos ser buenos ciudadanos, queremos obedecer las leyes establecidas en el país donde vivimos. Queremos pagar nuestros impuestos y no tratar de hacer a un lado y mentir y una cosa o la otra. No, queremos ser buenos ciudadanos, excepto cuando se nos obligue a ir en contra de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y esa excepción cuenta aún cuando la oposición nos amenace con pérdida. Y en este caso era pérdida de vida. Aprendamos de estos tres jóvenes. Los versículos 24 al 27. El micrófono me robó unos cuantos minutos. Sí. Versículo 24 al 27, dar a conocer al incrédulo la persona y el poder divino, ese es el propósito de Dios al guardar a sus siervos. Obviamente el Señor ama a sus siervos, Él desea protegerlos, pero no solo protegerlos por decir, me salvé, el Señor me sacó de tal cosa. No, Él tiene un propósito y Él desea, como vemos claramente en estos versículos, Él desea que el hecho de que Él ha actuado en nuestras vidas, el hecho de que Él ha hecho un milagro en nuestras vidas, eso nos da la oportunidad de dar a conocer al incrédulo lo grande que Él es. El versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron, dijeron, el rey, ciertamente, oh rey. En este versículo vemos que lo que normalmente se había dado bajo otras circunstancias y lo que tanto Nabucodonosor como los que estaban ahí esperaban era que estos habrían terminado, pero incinerados rápidamente, máxime con la intensidad del fuego en la forma que lo tenían. Pero no sucedió eso. Y no es de sorprenderse que el rey, quien aparentemente fue el primero que notó lo que no esperaban, pues se espantó. El término está correctamente traducido. Involucra la idea de atemorizarse junto con el elemento de sorpresa. Ambas cosas. Al parecer, el rey estaba sentado en un lugar, obviamente, lejos de donde estaba el horno. No,
y lo mismo que sucedió a los que echaron a los hombres, a los 3 jóvenes ahí. Evidentemente estaban sentados en un lugar separado, pero suficiente para ver lo que estaba sucediendo ahí en el horno. Y eso lo hizo levantarse y acercarse un poco más. Y la pregunta, como ya leímos en el versículo 20, perdón, en el versículo 24, no eran 3, y cómo es que hay 4 ahora. Además de que hay 4, noten ustedes, estaban en el versículo 25, se nos dice que estaban sueltos y no atados. Y luego las 4 figuras que se podían divisar estaban caminando. Creo que Reina Valera dice paseándose. La palabra es literalmente caminando. No era un paseíto alrededor, no, estaban caminando ahí. Y otra cosa es que el aspecto del cuarto personaje es como el de un hijo de los dioses. La mente politeísta de Nabucodonosor pensaba en términos, una vez más, de la multiplicidad de dioses, no en un dios, pero él pudo determinar que aquella cuarta figura que vio era algo sobrenatural, era algo totalmente diferente, no como los 3 jóvenes que habían lanzado al horno, pero alguien totalmente diferente, superior entre los dioses. Superior. La pregunta, obviamente, que ustedes se hacen, que yo me hago, que todos nos hacemos, ¿quién era el cuarto personaje? La tradición de la iglesia ha sido que era una preencarnación de Jesucristo. El Talmud, esa escritura extensa de los judíos, menciona que es Gabriel. Bueno, esa es, ambas son opiniones, porque el texto no lo dice específicamente, pero creo que en base a lo que ahí sucede, sí, creo que era en realidad una preencarnación del Señor mismo. Aunque es interesante que en el libro de Daniel, Gabriel se menciona 2 veces, en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Gabriel está presente. Pero en todo caso, es que el Señor honró la fidelidad de estos 3 jóvenes. Y lo que él estaba comunicando con esto es que el Dios al que estos 3 jóvenes servían era en realidad el mayor de los dioses, no el mayor de los dioses, sino el único Dios, el que puede, el Dios del cielo, que tiene el poder para hacer tales cosas. En el versículo 27, todos los oficiales, aquellos que obedecieron la orden de rendir homenaje a la estatua, pudieron constatar que absolutamente nada les había pasado a aquellos jóvenes. Dice el versículo 27, nos mencionan los diversos oficiales, se reunieron para ver a esos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, y el cabello de sus cabezas se había chamuscado, sus mantos, todo estaba como que sin nada hubiese pasado. El milagro de preservación no podía desconectarse de la realidad del Dios de Israel en la vida de sus siervos. Ninguno de los presentes que vieron esto podía negar la grandeza y poder del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. La pregunta era,
¿qué harían ellos con esa evidencia del poder del Dios de Israel? ¿Qué harían ellos con lo que habían visto y constatado? Como en tantos otros casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la realidad, el poder y la grandeza que Dios demuestra en múltiples ocasiones no es aceptada por la mayoría de las personas. Lo vemos en el Antiguo Testamento con el mismo pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos milagros el Señor no realizó? Pero ¿cuántos fueron los que verdaderamente creyeron lo que Él les dijo? La forma en que Él se identificó. Obviamente, la proporción o porcentaje fue muy pequeña. Hoy día el Señor obviamente puede hacer esas clases de milagros, pero Él no ha escogido hacerlos. En vez de los milagros y portentos como evidencia de su poder, de su grandeza, el Señor ha dejado el testimonio de su revelación para que las personas crean y se sometan. Ahí está el relato. Bueno, aquí tenemos este relato. Y al leerlo, la persona tiene la opción de creerlo o descartarlo. Si lo creemos, entonces tenemos que concluir que en realidad el Dios que este libro nos presenta es el Dios verdadero, con todo su poder y en toda su grandeza. Pero el milagro más grande que Él realiza en el ser humano es que al poner la fe en Él transforma a la persona con su espíritu. Él hace una nueva criatura, ocasiona un nuevo nacimiento de alguien que jamás perecerá. Ese es el milagro. Y está en nosotros que hemos recibido, experimentado ese milagro, dar a conocer al incrédulo lo que Él puede hacer. Voy a terminar muy rápidamente solo leyendo los versículos 28 al 30 y hacer una pequeña observación. Sé que el tiempo se nos ha ido. Versículos 28 al 30. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel. Esa fue la forma en que lo identificó. Primero dijo que era un hijo de los dioses, y ahora dice de esta forma en que lo identificó. Y ha librado a sus siervos que confiando en él. A propósito, no puedo dejar eso. ¿Qué significa la palabra ángel? Literalmente es mensajero, exactamente. De manera que cada vez encontramos la palabra mensajero, no necesariamente es un personaje con alas que vuela. En el Nuevo Testamento en particular encontramos personas a quienes se les llaman lo que traduciríamos ángel, pero que en realidad las versiones correctamente lo traducen como mensajero. De manera que la idea, Él envió a su mensajero y ha librado a sus siervos que confiando en Él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Él reconoció la fidelidad de estos hombres que estaban dispuestos a desobedecer los decretos reales, gubernamentales, antes de ir en contra de lo ordenado por Dios. Por tanto,
como resultado de lo que he observado, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación y lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. No hay otro Dios. Una vez más, el politeísmo sale a relucir. No hay otro Dios que pueda hacerlo, pero hay otros dioses. Este puede hacerlo, el mío tal vez no, pero este sí lo puede hacer. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y el punto que tenemos como derivación de esos versículos en términos de aplicación de nosotros es que reconocer y glorificar la grandeza de Dios y que sus siervos sean vindicados es el objetivo al cual la historia se dirige. Estos siervos del Señor fueron vindicados, pero no solo eso, sino que Nabucodonosor, una vez más, reconoció que este en realidad era un Dios verdaderamente grande. El Señor habrá de venir. Y quizás situaciones que hemos encontrado en nuestras vidas hoy día, que nos han amenazado, que nos han aún causado daño y que parecen haber simplemente pasado, y que quizás el Señor no hizo el milagro que deseábamos, pero que Él permitió que el daño fuese experimentado en nuestras vidas. Bueno, llegará un tiempo cuando seremos vindicados de tales ocasiones, sean acusaciones o sean pérdida de cualquier situación en la cual estemos, que hayamos sufrido. En 2 Tesalonicenses 1, y con esto sí el Señor, por medio de Pablo, menciona que los tesalonicenses están sufriendo. Y dice, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Pero no dice que ese alivio se va a llevar a cabo de inmediato, sino que dice que daros alivios a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, junto con el castigo, la retribución que el Señor llevará a cabo en contra de aquellos que han causado por su insensatez daño a sus siervos, junto con eso, Él vindicará a sus siervos. De manera que, hermanos, si somos amenazados hoy día con una situación difícil, si somos dañados de alguna forma u otra, porque somos creyentes, no nos aflijamos. El Señor sabe tal cosa. Llegará el día cuando Él nos indicará. Gracias, Padre. Gracias porque podemos confiar en que lo que tú has hecho en el pasado, eres poderoso para hacerlo aún hoy y con certeza lo harás en el futuro. Que tú
castigarás el pecado de aquellos que se oponen a tus siervos y que van en contra de lo que tú has establecido en tu palabra. Pero Señor, sabemos que al ser fieles a ti, podemos estar seguros, totalmente certeros en nuestra mente y en nuestro corazón, de que tú te encargarás de enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Toda situación que nos haya afectado, tú, Señor, te encargarás de pelear. No solo de una forma temporal, sino que por la eternidad. Gracias, Señor, en nombre de Cristo.